Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lo que vamos a ver ahora es algunos temas en relación a la anulación de laudos internacionales. El tema es, y anulación de laudos es un tema lo suficientemente grande, complejo, problemático aún en Perú, y dado el tiempo yo quiero concentrarme en solo 4 temas que están relacionados al evento en general que nos tiene acá. Perdón, yo soy todavía old school. Excelente. Antes que nada, por anulación de laudo estamos entendiendo aquel proceso que consiste básicamente en levantar la cosa juzgada del laudo y dejarlo sin efecto. Y existen diversas causales y motivos específicos por los cuales se puede anular un laudo. Sin embargo, para anular ese laudo, existe en nuestra regulación una serie de causales para anular laudos de arbitrajes nacionales. Pero también hay casos de laudos, cuando se quieren anular laudos internacionales. Pero aquí, ¿cuándo estamos frente a un laudo de un arbitraje internacional? No es lo mismo. ¿Okay? ¿Y cuáles son las diferencias? Para efectos de la ley peruana, estamos ante un arbitraje internacional cuando se celebra el convenio arbitral entre ambas partes, ellas tienen domicilios diferentes al Estado peruano, en este caso. 2, cuando el lugar del arbitraje está fuera del Estado, el domicilio de una de las partes. O 3, cuando el lugar de cumplimiento de la obligación o de objeto de la controversia está fuera del Perú para partes domiciliadas en Perú. Lo que estamos viendo en realidad es que se considera arbitraje internacional para la ley peruana cuando alguna de las partes no domicilia en el Perú, cuando el lugar del arbitraje está fuera del Estado domicilio de una de las partes, o cuando relativo al cumplimiento del laudo, esto va a tener que darse en un país distinto al peruano. ¿Cuál es la relevancia de esto? Y ahora entramos al primer tema, entre las causales de anulación, entre los motivos para dejar sin efecto un laudo arbitral, hay uno que solo es aplicable, por ejemplo, a los laudos internacionales. Y es la causal de que se deja sin efecto un laudo cuando incumple el orden público internacional. Y esto es un tema súper problemático, porque esa es la causal del artículo 63, inciso 1, letra F de la ley de arbitraje, que les dice que, según la ley, el laudo solo podrá ser anulado cuando es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje internacional. ¿Qué es el orden público internacional? Primero hay que diferenciar el orden público nacional o doméstico, como se le llama en el arbitraje. El orden público, como sabemos, no es otra cosa que aquellas normas imperativas sobre las cuales las partes no pueden pactar en contrario. Por lo tanto, son aquellos temas sobre los cuales la ley se va a aplicar sí o sí, y porque se supone que para el legislador son temas de tal importancia para el funcionamiento del sistema jurídico. Eso no necesariamente es igual a arbitraje internacional. Cuando estamos, por ejemplo, ante un supuesto orden público nacional o doméstico, imaginemos que se celebró un contrato, el contrato era de compra-venta, transporte de mercancías, pero ocurre que de pronto, dentro de las obligaciones del contrato, esto implicaba pasar determinada mercancía comprometiéndose a saltar determinados procedimientos de comercio internacional, lo cual bajo la ley peruana califica como, imaginemos, contrabando. Entonces, lo que podría ocurrir es que en estos casos las cortes peruanas podrían anular el laudo considerando que se está vulnerando el orden público nacional. ¿Por qué? Porque resulta que aquello sobre lo que se está discutiendo no es otra cosa que algo que está vulnerando normas imperativas en el Perú, como es, por ejemplo, lo sería el delito de contrabando. Eso es orden público nacional, ¿no? O por ejemplo, imagínense, y esto además, este ejemplo lo voy a poner real, un consorciado, imagínense un consorcio que, en fin, participa en un concurso público
y después uno de los consorciados demanda a su otro consorciado diciéndole, bueno, tienes que reembolsarme ciertos gastos, entre ellos el pago de las coimas que he pagado yo a los funcionarios públicos para conseguir el resultado. Eso obviamente no es exigible bajo la ley peruana porque eso también es un delito bajo la ley peruana. En realidad, el orden público nacional es un poco más simple, pero es un poco más simple que el orden público internacional. Todo eso que hemos hablado no es aplicable para el arbitraje internacional porque el orden público internacional es excesivamente gaseoso. ¿No? Hay toda una discusión de qué significa esto. Orden público internacional, ¿qué es? Cada país, incluso dentro de cada país, no hay consenso sobre qué es orden público internacional. Por ejemplo, en el caso peruano, las cortes peruanas no se ponen de acuerdo sobre en qué consiste esto. Básicamente, si nosotros estamos viendo qué pasa en el resto de países, les he puesto ahí 3 sentencias de 3 países. Uno es de Estados Unidos, el otro es de Alemania, y el otro está hablando de un tema básicamente en India. Lo que vemos en común en la gran mayoría de países, cuando dicen que algo es orden público internacional, porque ojo, que determina que haya normas que no se deben cumplir más allá del territorio nacional. El consenso es básicamente cuando el laudo afecta normas que son vitales para la moral y la justicia esencial e indiscutible del país. Es decir, no cuando estamos hablando de normas que se convierten en normas imperativas por política del Estado, por concepciones políticas, económicas, en fin, sino porque se considera que para la nación, que para esa sociedad específica, esos temas son indiscutibles. Entonces, para empezar, orden público internacional es algo sumamente gaseoso, pero no significa que sea abierto. Hay que interpretarlo restrictivamente, de modo tal que tienen que ser temas prácticamente escandalosos para que entonces se pueda anular un laudo en un arbitraje internacional cuando estamos en ese tipo de supuestos. El reporte final de orden público, el Committee on International Convention Arbitration del International Law Association, dice que básicamente orden público internacional, eso es un referente internacional. Porque además estamos hablando de referentes, aquí sí es doctrina, no hay un tratado entre países que describa qué es el orden público internacional. Entonces, por ejemplo, la Asociación Internacional del Derecho dice en su comité de arbitraje que son los principios fundamentales referidos a la justicia o moralidad que el Estado busca proteger, pero que es una protección esencial para el Estado. Reglas diseñadas para servir a los intereses políticos, sociales o económicos del Estado, pero nuevamente que sean centrales a eso. O deber el Estado con respecto a sus obligaciones con otros Estados o organizaciones internacionales. Bueno, en este tercer caso sí se habrán tratados específicos que están estableciendo algunas obligaciones específicas entre varios países. Lo gaseoso es sobre todo 1 y 2. Por ejemplo, imagínense que estamos hablando de un contrato de transporte, se contrata a una compañía marítima, pero resulta que lo que se está transportando es en realidad, imagínense, mujeres a la fuerza en una situación de semi-esclavitud para ser dedicadas a la prostitución. En la gran mayoría de países, es más, no me imagino un país donde esto sea aceptado. ¿Okay? Más allá de que sea legal o ilegal la prostitución, la trata de mujeres, la trata de personas en general, es algo que es repudiado en la gran mayoría de países. Entonces, ahí estamos hablando de situaciones muy extremas, donde hay un consenso general, no significa que tiene que ser unánime el consenso, pero tiene que ser un consenso general, masivo, de algo central para la justicia de un país. En esos casos nomás, vean lo restrictivo que es el concepto de orden público internacional, solo en esos casos se podrá anular un laudo por esa causal. El segundo tema que quiero tratar con ustedes es la renuncia al recurso de anulación. Esto, bajo la ley peruana, es una norma de orden público nacional.
Eso significa que ustedes, en sus convenios arbitrales, si pactan que una de las partes, o que ambas partes, renuncian al derecho de ir al Poder Judicial y anular el laudo, ese aspecto del convenio arbitral es nulo, porque está afectando una norma de orden público. Sin embargo, la misma ley peruana dice que cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga sobre su domicilio residual, habitual o lugar de actividades principales en territorio peruano, ahí sí se puede acordar la renuncia del laudo arbitral. ¿Por qué? Básicamente porque en ese caso el Estado está diciendo, en la medida que eso es un derecho que considero esencial y no disponible para los peruanos y residentes en el Perú, los que no sean peruanos, cuando el arbitraje está sellado entre dos partes extranjeras, entonces dice, bueno, si esas partes que no son peruanos y tienen la protección del derecho peruano han decidido acudir a un arbitraje bajo el foro peruano y quieren renunciar al derecho de ir a impugnar el laudo, el recurso de anulación, bueno, a ellos sí se los acepta. ¿Por qué? Porque no hay problema porque no son peruanos. Si quieren que ellos lo hagan. Ese es el único caso donde es válido que renuncien las partes al recurso de anulación. En resumen, cuando las dos partes son peruanas, no se puede renunciar al recurso de anulación. Cuando una de las partes es peruana y la otra es extranjera, tampoco se puede renunciar al recurso de anulación. Tienen que ser ambas partes extranjeras para que solo ahí sea válido, siendo un laudo regulado bajo un arbitraje, regulado bajo la ley peruana, porque las partes extranjeras decidieron que el foro sea el foro del Perú, solo en esos casos será válido ese pacto. ¿Por qué no en arbitrajes nacionales entonces? Porque es una norma de orden público nacional, básicamente porque tres cosas. Uno, evita la preconstitución de motivo de anulación o maniobras dilatorias una vez conocido el laudo entre partes internacionales. Dos, el interés de los árbitros de cuidar su reputación y autoridad y en esos casos el control judicial sería innecesario. ¿Por qué? Además, porque recuerden, al Perú no le interesa proteger a gente que no tiene la nacionalidad peruana. En esos casos, si quieren, no tengan ustedes esa protección. Y dos, para evitar disfunciones por doble control del laudo, juez de anulación o juez de ejecución, es decir, que haya distintos niveles en los cuales se puede evitar que un laudo se cumpla. Si ustedes quieren reducir el nivel de control judicial, ok, lo pueden pactar en la medida que no sean peruanos. Ninguno de los dos. Tres, el convenio de Nueva York. ¿Qué regula el convenio de Nueva York sobre la anulación de laudos internacionales? El convenio de Nueva York es un tratado muy antiguo, del año 58, pero es un tratado que básicamente dicta las pautas que hasta el día de hoy se siguen en muchos países en relación a cuál va a ser el efecto de los arbitrajes en países distintos. ¿Okay? La Convención de Nueva York no regula la anulación de los laudos. ¿Okay? Sin embargo, sí regula el reconocimiento de los laudos en otros países. ¿Y por qué hablo de esto, el reconocimiento? Porque esto es importante. Porque si bien la anulación es muy distinta al reconocimiento, ¿no? La anulación de dejar sin efecto un laudo, mientras que el reconocimiento implica que se reconozca la validez de un laudo emitido en un país en otro país. La importancia de esto es que la Convención de Nueva York, vean, año 58, ha servido como pauta en el mundo para empezar, por ejemplo, la ley Modellum Citral, que es el principal referente, digamos, académico que utilizan o que están empezando a utilizar la mayoría de países al momento de diseñar sus leyes arbitrales. La ley Modellum Citral, hay dos, en el 85, luego hubo una corrección, pero unas precisiones que se hicieron en el año 2006, y de hecho la ley peruana se basa muchísimo en la ley Citral. Y el decreto legislativo 271, que es el que actualmente rige el arbitraje, se sigue la ley Modellum Citral, que es un referente, digamos, internacional. Es soft law, no es obligatorio. Repito, esto es simplemente una ley académica, es una propuesta de cómo debería ser una ley. Sin embargo, esta ley Modellum Citral utiliza
en la parte de anulación de laudos internacionales, utiliza justamente como causales de anulación los mismos conceptos que utiliza la Convención de Nueva York para decir cuando no se puede reconocer un laudo en otro país. Entonces, si nosotros vemos, no voy a tocar todo esto, solo los he puesto para que vean un ejemplo. La columna de la derecha son las causales de anulación de laudo en el Perú. Y se van a dar cuenta que todas las causales de anulación del laudo del Perú, salvo la última, nosotros añadimos algo, no estoy seguro si sea creación peruana, pero la gran mayoría de países no tienen eso, que es cuando un laudo se emite fuera el plazo previsto por las partes o en el reglamento de arbitraje o previsto eventualmente en el acta de emisión. Si en esos casos se emite un laudo fuera de ese plazo, el laudo se anula. Pero en los demás casos, ustedes se van a dar cuenta que todas las causales de la ley peruana coinciden con las propuestas de la ley Movember Citral, que a su vez coinciden con la Convención de Nueva York, que es un tratado además firmado por el Perú, por lo tanto que está vigente en el Perú y es aplicable en el Perú. ¿A dónde he ido con esto? La Convención de Nueva York, este tratado, tiene enormes cantidades de doctrinas sobre estudios académicos, sobre cómo se aplica la Convención de Nueva York. Todos los estudios que hay sobre las distintas causales de anulación del laudo en la Convención de Nueva York indirectamente han terminado siendo recogidas en la ley peruana. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar, por ejemplo, lo que son las causales de anulación del laudo internacional, podemos no solo quedarnos con lo que dicen los estudios académicos peruanos, sino que podemos ir a los estudios académicos y a la jurisprudencia de todos los países que han firmado y ratificado el convenio de Nueva York. Y lo último, para terminar, la anulación de laudos CIADI. ¿Qué es el CIADI? El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Básicamente, este centro para solución de controversias entre inversionistas y países que reciben inversionistas, en la medida que los países hayan firmado el tratado por el cual se establece el CIADI, un inversionista extranjero, por ejemplo, imaginemos un colombiano, un chileno, un español, etc., si viene al Perú a invertir y el Perú ha vulnerado algún tipo de acuerdo o norma que considera que vulnera su inversión, estoy simplificando mucho el tema porque quiero centrar en la parte no de derecho material, sino en la parte arbitral. Estos inversionistas pueden ir a reclamar al CIADI, que tiene su sede en Washington, para que allá, y no en Perú, se siga un arbitraje que podrá aplicar la ley peruana para efectos de derecho material de quién tiene o no la razón, pero sin embargo para efectos arbitrales no se rige por la ley peruana, sino que se rige por las reglas de este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones hacia ahí. Perú ha tenido muy pocos arbitrajes de inversión, de los cuales ha ganado curiosamente la gran mayoría. Es algo bien curioso. En los arbitrajes nacionales, el Estado peruano suele perder la mayoría de sus casos, pero en los arbitrajes en CIADI, el Estado peruano suele ganar la mayoría de los casos. Bueno, y si se emite un laudo en el CIADI, ojo, un laudo además que posiblemente va a tener que cumplirse en el Perú, donde una de las partes es el Estado peruano, un laudo de estos se puede llevar o no a anulación. Los laudos CIADI no pueden ser anulados en las Cortes Judiciales Nacionales. Un laudo CIADI, si se considera, por ejemplo, que el Perú o el inversionista, la parte que pierde, considera que hay algún motivo por el cual hay que anular ese laudo, no puede venir a plantear su demanda, su recurso de anulación del laudo arbitral en Perú. Va a tener que ir al mismo CIADI, que tiene su propio mecanismo por el cual se nombra un comité ad hoc encargado de realizar esa anulación. ¿Y cuáles son las causales de anulación del laudo CIADI? No tienen, ahí sí, tienen poca relación con las causales de anulación del laudo arbitral en el Perú. Al cuadro hace un rato le han añadido una cuarta columna, que es la columna de causal de anulación en convenio CIADI. Se van a dar cuenta que
de todas las causales del Convenio de Nueva York, de la Ley Modelo Citral, de la Ley Peruana de Arbitraje, no se recogen salvo una, que hayan problemas en la constitución del tribunal arbitral, es decir, cuando se están nombrando a los árbitros, cuando se está instalando el tribunal, el presidente, etcétera, que han habido problemas serios en la constitución de ese tribunal y que por lo tanto por ese motivo van a anularse la obra. Y además, el tratado de CIADI determina que hay 4 causales que nosotros no tenemos, por ejemplo, en la ley peruana. Uno, cuando el tribunal ha manifiestamente ha excedido sus poderes, ojo, manifiestamente, cuando hay corrupción de algún miembro, cuando hay una grave desviación de una regla procesal fundamental y que ha generado un daño concreto a las partes. Entonces, vean, desviación de una regla procesal fundamental, o sea, no es que por cualquier vicio, por cualquier incumplimiento de norma procesal, es una norma procesal fundamental del reglamento CIADI que a su vez haya generado un daño concreto y serio a una de las partes del proceso. Y por último, que el tribunal ha fallado en señalar las razones en las que basa su decisión. Y esto es, uno, por ausencia de motivación, que en realidad es muy poco probable, o que sea una motivación aparente. Es decir, y con aparente nos referimos a que pueden estar desarrollando conceptos y palabras, y pueden tener 400 hojas de ese laudo, pero en el fondo no están analizando las posiciones de las partes, ni están, por lo tanto, definiendo o analizando las pruebas, ese tipo de situaciones, o cuando hay contradicciones manifiestas. ¿Okay? En esos supuestos es posible anular un laudo CIADI, pero ojo, ante el mismo CIADI. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.